Sigamos con un fuerte aplauso al doctor Federico Álvarez Larrondo. Señoras y señores. Muy bienvenido. Hola, doc. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a tratar, de eso se trata la conferencia que está por dar en estos días, ya nos vas a contar, es el endeudamiento familiar, personal. Hablamos mucho de la deuda del país, de sus problemas, y básicamente uno piensa que debieran manejarse más o menos parecido, ¿no? Sí, exactamente. En realidad es una problemática bastante nueva, por lo menos en nuestro país. En realidad, si uno lo compara a lo que sucede en Estados Unidos o Europa, el sobreendeudamiento ya es algo que está instalado porque es además una patología propia de la sociedad de consumo. Es decir, nosotros tenemos generaciones, sobre todo la de 40 para abajo, que están educadas en una sociedad del consumo, donde están incentivados permanentemente al gasto. Sí. Desapareció la idea del ahorro y por consiguiente comienza a ser más común. Ahora en Sudamérica esto ha ido acompañado por el crecimiento del poder adquisitivo, claro, de la gente en los últimos 20 años. Que no era tanto, digamos, tan extendida y que en los últimos años se dio a nivel de lo que pasa, decías, en Europa, en Estados Unidos, donde es común. En Estados Unidos la gente tiene unos desmanejos, digamos, de finanzas personales importantes. Pero también tienen herramientas. Por ejemplo, ellos tienen la posibilidad de, una vez por lo menos en la vida, de hacer un proceso concursal y empezar de nuevo, liquidando sus deudas. En Argentina no lo tenemos todavía eso. Y con tasas mucho más benévolas. Por supuesto, además, ¿no? Es decir, nosotros estamos hablando en el mundo de tasas que fluctúan entre el 5 y el 10% y aquí estamos hablando de tasas por distintos argumentos que fluctúan entre el 35, 40 y hoy tenemos en algunos casos más del 100% anual. Una diferencia muy grande. En Estados Unidos lo que hacen es esto, es comprar todo el tiempo en cuotas y viven pagando cuotas y viven endeudados de alguna manera, pero es distinto a lo que sucede acá en Argentina. ¿Qué porcentaje sería lo ideal de poder decir, bueno, a ver, me endeudo en tanto porcentaje de mi sueldo por mes como para poder estar seguro? A ver, en realidad hoy día los parámetros que están tomados internacionalmente para determinar cuándo uno está sobreendeudado es, en primer lugar, comparar si la deuda que yo tengo supera en 7 veces el ingreso que yo tengo mensualmente, eso ya se entiende que es estar sobreendeudado. La segunda es, la segunda pauta, si vos ganás 10 y tenés más de 70 para pagar. Exacto. Están haciendo cuentas en complicado. casa. Exactamente. Ahí en ese caso se entiende que uno está sobreendeudado y que por lo tanto va a tener problemas para liquidar sus deudas. El segundo parámetro es cuando uno gasta más del 30% de sus ingresos en pagar mensualmente obligaciones. ¿Querés que empecemos a andar ese camino un poquito más ordenado? Dale. Tenemos algunas placas. La primera tiene que ver con cuando una persona está sobreendeudada, lo que decíamos recién. Vamos a verla. Mira, ahí tenemos. Bueno, su deuda supera 7 veces su ingreso bruto, era lo que decías recién, destina más de 20% de su sueldo mensual al pago de las obligaciones derivadas de las deudas, no es capaz de cancelar intereses más capital. Esto pasa mucho con las tarjetas de crédito, ¿no? Bueno, el gran problema que hoy tenemos es que el crédito más fácil al cual uno accede es precisamente la tarjeta de crédito. Hay un gran error constante en la gente, y esto es lo que nosotros vemos permanentemente, que es un consejo que a veces hasta se da en las propias entidades, que es, bueno, si no puedes pagar, paga el mínimo. El pago mínimo, ese. Bueno, es como, pero se va acumulando y va acumulando intereses. Como también. pisar un palito, ¿no? Hay un estudio reciente de este año en Argentina que dice que si uno paga un pago mínimo de una deuda de 1.000 pesos, ¿sí? Y pagase nada más que el pago mínimo, tardaría en cancelar la deuda sin nuevos consumos 99 años. Mirá. ¿Sí? Para que uno se dé cuenta de lo que es el pago mínimo. El pago mínimo en realidad es simplemente una referencia que establecen los bancos porque la ley de tarjeta de crédito permite que en ese caso no se apliquen, además de los intereses moratorios, lo que se llaman punitorios, es decir, una doble sanción por la demora. Pero estamos hablando de tasas del 35, 40, 45%. Claro. Entonces, serviría solamente si vos el mes que viene podés saldar todo. Claro. Pero es difícil que pueda pagar 2 resúmenes juntos. Segundo, la gente cree que lo único que puede pagar es o el total o el pago mínimo. Claro. Y no es cierto. En realidad uno puede y tiene que tratar de pagar lo más cercano que pueda, aun cuando no pueda pagar el total. Está claro. Pero tratar un de pagar intermedio quizás, exactamente. Pero acercarse a no tener tanta deuda. Exacto, porque donde uno paga el mínimo porque cree que ese es el único valor aceptado, ingresa a una espiral en la cual es muy difícil salir a posteriori. Por eso es fundamental tratar de pagar, si no puede pagar el total, lo máximo que pueda, ¿sí? Dejando un poco de deuda, y sobre eso tiene que también averiguar cuál va a ser la tasa de interés que le van a cobrar. Que eso va de la mano también con esta nueva implementación de que uno puede sacar créditos en los cajeros, por ejemplo. Uno no sabe cuál es la tasa que está pagando y en realidad lo descubre después cuando empiezan a descontarle las cuotas. Uno tiene también que aceptar que está complicado, ¿no? Decías recién esta cosa de la vergüenza, de no aceptarlo, porque por ahí hay casos que empiezan así
y donde hubiera sido mejor, no sé, salir a mangar a 3 amigos. Exactamente, ese es otro tema muy importante. El tema de lo que nosotros vemos es que la gente tiene todavía mucha vergüenza de reconocer la deuda, cuando en realidad eso lo podían sentir tal vez nuestros abuelos, porque era otra lógica, pero de la década del 90 para acá lo que hay es mayor consumo permanente y en consecuencia la gente tiene que romper esa barrera y animarse a hablarlo. Ahora, ¿qué pasa con el ahorro? Yo antes lo decía, a mí me da tranquilidad tener una platita ahorrada, decís, bueno, listo, allá pasará algo, lo que uno necesite, tenés esa plata para que te salve en el momento. ¿Hoy en día se está ahorrando o no se está ahorrando? No, la gente no ahorra, tal vez también incentivado por muchos, a veces desde los propios medios, cuando se dice que contra la inflación lo mejor es gastar. Y no es tan cierto, en realidad lo que hay que buscar son otras herramientas de ahorro. ¿Por qué? Porque en realidad en economías globalmente variables, como son hoy la experiencia de los Estados Unidos del 2008, Europa en el 2009-2010 lo demuestra, uno tiene una super confianza y cree que todo va a seguir como hasta ahora y que yo el año que viene voy a tener un incremento de salarios igual que el que tuve el año pasado, y esto puede cambiar. Entonces uno tiene que tener un ahorro como por lo menos para poder afrontar un cambio de condición. El otro problema es que tenemos muy poca información financiera. No sabemos qué hacer. Vos tenés un mango de más y decís, ¿qué hago? Siempre lo más cercano es el dólar, que no siempre es negocio, que no por lo menos a corto plazo. Y no te animás a invertir, no te juntas con otro, invierto, ¿qué hago? No sabés qué hacer en la bolsa. Bueno, todo parece como vedado, secreto. En realidad el gobierno intentó en su momento entregar herramientas nuevas para que la gente con pocos recursos, con la página con de pocos la fondos, CNB. Exactamente, de la CNB. Tenemos la página del cliente bancario por parte del Banco Central. Lo que pasa es que además de eso, lo que hace falta es educación en las escuelas. Es decir, a nosotros no se nos enseña a manejar nuestro presupuesto familiar. Nadie sabe en qué debe gastar primordialmente y para qué debe después o cuándo darse otros gustos, como pueden ser. Y se ha perdido la cultura de ahorro y se vive mucho el día a día. Yo lo digo siempre, vemos generaciones, se da mucho en Buenos Aires también, donde llegar a la casa propia pasó a ser imposible. Entonces hay muchas parejas por ahí ganando un buen dinero que dicen, ¿sabes qué? Vivamos en el mejor departamento alquilado que podamos, que tenga una pileta, que sea lindo. No gastamos toda la guita ahí. Vivimos hoy, pero vivimos bien hoy. Exactamente, pero el tema es esto que planteábamos recién. El vivir bien hoy hace presuponer que uno va a tener siempre el mismo caudal de ingresos, lo cual no está asegurado de ninguna manera. Entonces lo que tenemos que empezar a trabajar es la posibilidad de que las circunstancias cambien y por consiguiente es importante esto que planteabas vos, Andrea, el tema de tener siempre un ahorro que te permita afrontar situaciones que se salgan de lo que para uno es lo usual y lo que espera que suceda de aquí en adelante. Totalmente.